20 minutos después de despegar el vuelo 847 de Trans World Airlines, una azafata en primera clase oye gritos desde la cabina trasera. Cuando abre la cortina, un hombre corre hacia ella, la tira al suelo de una patada y la arrastra hasta la cabina de mando. Detrás, otro hombre sostiene una pistola y el seguro de una granada activa entre los dientes. Si lo suelta, explota. Antes de que la azafata pueda alertar a los pilotos, los dos golpean la puerta de la cabina y golpean a la tripulación con la pistola. Uno le apunta al capitán y le ordena desviar el avión. Beirut, Líbano, ahora. Los secuestradores tienen exigencias y están dispuestos a derramar sangre para conseguirlas. Así, un vuelo rutinario de 3 horas se convirtió en el secuestro aéreo más largo de la historia. La mañana del 14 de junio de 1985, 3 jóvenes libaneses bien vestidos esperaban para abordar el vuelo 847 de Trans World Airlines en el Aeropuerto Internacional de Atenas. Eran Mohamed Ali Hamadi, que había cumplido 21 años el día anterior, Hassan Izaldin, de 22, y Ali Adwa, de 24. Todos pertenecían a Hezbollah, un grupo militante libanés fundado 3 años antes tras la invasión israelí al Líbano, que dejó casi totalmente destruida la región sur del país y provocó la muerte y encarcelamiento de miles de musulmanes chiíes. Hamadi, Izaldin y Adwa tenían una misión: negociar la liberación de 766 prisioneros retenidos en una cárcel del norte de Israel. Y para lograrlo, necesitaban rehenes. El vuelo 847 era el objetivo perfecto. Acababa de llegar desde El Cairo y ahora volaría de Atenas a Roma, luego a Boston y finalmente a Los Ángeles. Eso significaba que la mayoría de los pasajeros eran ciudadanos estadounidenses, exactamente lo que necesitaban para llamar la atención de Estados Unidos y también la de Israel. En ese momento, los controles de seguridad en el Aeropuerto Internacional de Atenas solían hacerse con prisa. En vuelos de conexión a veces incluso se omitían por completo. Y gracias a ello, Hamadi, Izaldin y Adwa entraron por la sala de tránsito. Dentro de sus maletines llevaban 2 pistolas de 9 milímetros y una granada, que pasaron totalmente desapercibidas gracias a un aislamiento de fibra de vidrio. Sin embargo, cuando estaban a punto de abordar, un agente de seguridad escaneó a Hamadi e Izaldin con un detector de metales y la alarma sonó. Ellos pensaron que los habían descubierto y levantaron las manos de inmediato, pero el agente no sospechó nada. Solo les pidió vaciar los bolsillos y volver a pasar. Esta vez dejaron los maletines en el suelo. El escáner no detectó nada sospechoso y los dejaron pasar. Pero detrás de ellos, un empleado del aeropuerto le dijo al tercer secuestrador, Adwa, que no podía subir. El avión ya estaba lleno. A bordo, Hamadi e Izaldin se sentaron en la última fila. Adwa nunca llegó. Y poco después el piloto anunció que el vuelo 847 estaba listo para despegar. Tenían que decidir ya: abortar la misión o secuestrar el avión solo entre los dos. 20 minutos después del despegue, Hamadi e Izaldin sacaron sus pistolas y un bolso lleno de granadas de mano y comenzaron a amenazar a los pasajeros. Cuando Ulli Derrickson, la jefa de servicio del vuelo, abrió la cortina para ver qué pasaba atrás, Hamadi corrió hacia ella y la pateó en el pecho. La arrastró hasta la cabina y junto a Izaldin derribaron la puerta. Dentro estaban el capitán John Testrick, piloto con 30 años de experiencia, el copiloto y un ingeniero de vuelo, incapaces de detenerlos. Así, alrededor de las 10:30 de la mañana, a casi 8.500 metros de altura, Hamadi e Izaldin tomaron el control del vuelo 847 y ordenaron desviarlo a Beirut, en el Líbano. Allí podrían negociar. Pero, ¿cómo se convirtió esto en una crisis de rehenes de 17 días? Su primera orden fue reorganizar a todos los 153 pasajeros que iban a bordo. Los hombres en las ventanillas, las mujeres en los pasillos, todos con las manos detrás de la cabeza y los codos sobre las rodillas. El Líbano era su país de origen, pero aterrizar allí no era casualidad, era una decisión estratégica.
En ese momento el gobierno central libanés había colapsado y Beirut estaba dividida entre milicias rivales, como Hezbollah. Eso lo convertía en el lugar perfecto. No existía una autoridad unificada capaz de coordinarse con fuerzas de rescate estadounidenses, y aunque llegaran, Hezbollah rodeaba el aeropuerto. Sin embargo, cuando el capitán Testrick informó a la torre que los secuestradores exigían aterrizar en Beirut, las autoridades del aeropuerto se negaron a recibirlos. Incluso bloquearon la pista con autobuses y barricadas. Pero Hamadi y Saudin estaban decididos. Sabían que tenían poder de negociación. Primero, Hamadi le ordenó a Derrickson identificar pasajeros judíos. Cuando ella dijo que no había ninguno, él la amenazó. Pero ella sabía algo importante. Ninguno de los dos hablaba bien inglés. Hamadi hablaba alemán, y ella también. La necesitaban para comunicarse, y se negó rotundamente. Entonces Hamadi revisó los pasaportes él mismo y empezó a mover al frente a varios pasajeros cuyos nombres le sonaban judíos, golpeándolos mientras los encontraba. Además descubrió que había 6 buzos de la Marina estadounidense a bordo. Pero cuando el avión se acercó al aeropuerto internacional de Beirut, la torre de control seguía negándose a retirar los autobuses y barricadas de la pista. Por eso, el capitán Testrick les transmitió: Tiene el seguro de una granada arrancado y está listo para volar el avión si es necesario. Debemos aterrizar en Beirut. No hay alternativa. Aún así, la torre de control negó el aterrizaje. Entonces Testrick les dijo que no tenían combustible para ir a otro destino y que iba a aterrizar de todos modos. Las autoridades libanesas entendieron que no tenían opción y cedieron. El vuelo 847 aterrizó en Beirut a las 11:57 de la mañana. Ya en tierra, los secuestradores dieron sus exigencias. Quieren 200 sándwiches, 150 manzanas y 40 kilos de bananas. Pero primero el combustible, y rápido. El avión está preparado para explotar. Si alguien se acerca, lo detonan. Dicen que no hay alternativa. O lo abastecen o lo destruyen. Los funcionarios respondieron que no cooperarían si no liberaban rehenes. Pero los secuestradores no escucharon. Derrickson sabía que había generado cierta confianza con ellos. Había conversado, les ofreció té y comida, incluso les cantó en alemán. Así que pidió que liberaran a todas las mujeres y niños. Se negaron. Pidió otra vez que soltaran al menos a mujeres mayores y niños. Volvieron a negarse. Lo pidió una tercera vez y aceptaron. Tras acordar el intercambio, Derrickson reunió a 17 mujeres mayores y 2 niños y los condujo por el tobogán de emergencia. Ahora, Hamadi e Isoldin sabían que cada minuto en tierra le daba más tiempo a la inteligencia estadounidense para planear un rescate, y el aeropuerto se estaba tardando demasiado con el combustible. Así que llevaron a 2 buzos de la Marina estadounidense a la cabina, y con el reposabrazos que arrancaron del asiento del ingeniero de vuelo, comenzaron a golpearlos brutalmente. El capitán Testrick urgió a la torre. Están golpeando a los pasajeros. Ahora amenazan con matarlos. Necesitamos combustible ya, inmediatamente. Respondieron que estaban haciendo todo lo posible en el menor tiempo, pero solo después de horas en tierra comenzaron a abastecer el avión, y los secuestradores dejaron de golpear a los buzos. Cuando Derrickson intentó vendarles las heridas, la detuvieron. Americano debe sufrir, debe sufrir. Mientras cargaban el combustible en el avión, Testrick informó que los secuestradores querían la pista despejada para el amanecer. Cuando la torre preguntó el destino, respondió: no lo sé. Aunque podían contar con apoyo de Hezbollah en Beirut, quedarse allí los exponía a un asalto de comandos israelíes o norteamericanos. Así que una vez en el aire, ordenaron a Testrick volar a Argel. Con los años, Argelia se había ganado reputación como mediador neutral en crisis de rehenes de Oriente Medio. Los secuestradores creían que podían aterrizar con seguridad e incluso que ayudarían a negociar, pero mientras se dirigían allá, Argelia cerró el aeropuerto. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, contactó directamente a su presidente, Chadi Ben-Hadid, y autorizó el aterrizaje.
El avión llegó a Argel alrededor de las 3:30 de la tarde y entonces presentaron sus exigencias oficiales: la liberación de 766 prisioneros capturados durante la invasión israelí al Líbano, la liberación de los 17 hombres implicados en el atentado contra la embajada estadounidense en Kuwait, la retirada total de las fuerzas israelíes del sur del Líbano y una condena internacional contra Israel y Estados Unidos por su papel en la invasión del Líbano. Mientras los funcionarios argelinos transmitían estas exigencias a los gobiernos internacionales, Hamad y Eis al-Din negociaron la liberación de otros 22 rehenes a cambio de combustible. Sin embargo, incluso después de soltarlos, las autoridades del aeropuerto se negaron a repostar el avión sin pago previo, y Trans World Airlines no tenía cuenta con Shell Oil en Argel. El avión quedó varado por el momento, pero los secuestradores tenían una solución violenta. Mientras seguían revisando el avión en busca de información de los pasajeros, Hamadi encontró un saco deportivo con un pasaporte rojo estadounidense, lo que significaba que en algún lugar a bordo había un diplomático. El pasaporte pertenecía a Carl Carlson, un mayor de la reserva del ejército de 41 años que regresaba tras una inspección rutinaria en El Cairo. Cuando Hamadi supo que Carlson estaba a bordo, ordenó a los pasajeros que lo identificaran, pero nadie dijo nada. Sagen Sie ihnen, dass wir den Besitzer dieses Passes sofort töten werden, wenn er sich nicht zu erkennen gibt, bis wir ihn erreichen. Dice que si el dueño de este pasaporte no se identifica antes de que lleguen a él, sufrirá graves consecuencias. Nadie respondió. Entonces Hamad y Eis al-Din avanzaron por el pasillo desde la última fila, comparando cada rostro con la foto del pasaporte y apuntando con sus armas a todos mientras avanzaban. Carlson permaneció en silencio, pero cuando Hamadi llegó a la fila detrás de él, no tuvo más opción que levantarse e identificarse. Hamadi le puso la pistola en la frente y le preguntó: ¿CIA o FBI? Carlson respondió: no, reserva del ejército. Hamadi lo miró fijamente durante unos segundos, hasta que Derrickson se interpuso entre ellos. El secuestrador bajó el arma y decidió llevarlo a la zona de la cabina. Allí los dos lo vendaron y arrinconado lo golpearon, dándole en la cabeza y en los hombros con el mismo reposabrazos que habían arrancado antes. Mientras esto ocurría, el capitán Tesrick suplicaba a las autoridades del aeropuerto que les dieran combustible, pero el aeropuerto insistía en el pago, así que una vez más Derrickson puso su vida en riesgo e intervino. No golpeen a esa persona. ¿Por qué tienen que golpear a la gente? Esta vez no la escucharon. El capitán suplicó, prometió que la embajada estadounidense pagaría el combustible e incluso acercó el micrófono lo más posible a Carlson para que la torre oyera sus gritos. Aún así, se negaron. Hamad y Eis al-Din lo agredieron durante casi 4 horas, hasta que lo llevaron a la puerta abierta del avión, le apuntaron a la cabeza y exigieron combustible, amenazando con matar a un pasajero cada 5 minutos si no lo recibían. No importó para nada. El aeropuerto de Argel insistía en el pago, pero con vidas en juego, Derrickson no pudo esperar más. Pidió permiso a los secuestradores para sacar su tarjeta de crédito del bolso y pagó $5,500 por 6,000 galones de combustible. Cuando por fin repostaron el avión, Hamad y Eis al-Din dejaron de golpear a Carlson. Pero pronto comprendieron que Argelia no les daría lo que querían. Además del problema con el combustible, se negaron a concederles asilo y no mostraban señales de presionar a Israel para liberar a los prisioneros. Así que apenas horas después de aterrizar, los secuestradores ordenaron al capitán Tesrick encender motores y volar de regreso a Beirut. Aunque eso implicaba arriesgarse a un asalto estadounidense o israelí, era el único lugar donde contaban con la protección de Hezbollah. En ese punto, Carlson sabía que si Estados Unidos e Israel seguían rechazando las exigencias, lo lastimarían aún más. Así que durante el vuelo de regreso le pidió a Derrickson que le dijera a Hamadi que tenía esposa y una bebé esperándolo en casa. Su reacción fue extraña. Hamadi abrazó a Carlson y le dijo que no quería hacerle daño, pero que necesitaba convencer a las autoridades del aeropuerto para que llevaran combustible. Se disculpó, le dio agua y le contó que él también tenía esposa e hija, pero que habían muerto en bombardeos en el sur del Líbano, junto con su hermano. Ese momento de compasión fue breve.
Pero Hamadi y Ace al-Din no querían que los pasajeros dejaran de temerles, así que durante el vuelo arrastraron a Robert Stitham, uno de los buzos de la Marina que ya habían herido, hasta la primera clase. Uno de los secuestradores se quitó la camisa, la rasgó en tiras para vendarle los ojos y le ató las manos con elásticos de una maleta. Luego lo llevaron hasta la puerta de la cabina y comenzaron a golpearlo repetidamente. Querían que los pasajeros lo oyeran gritar, así que acercaron el micrófono a su rostro. Pero increíblemente, por más que lo golpearon, Stitham no emitió un solo sonido. Cuando el avión se acercaba a Beirut, las autoridades del aeropuerto volvieron a negarles el aterrizaje, esta vez apagando las luces de la pista. El capitán Testrake informó a la torre que se estaban quedando sin combustible y que no había otro lugar donde aterrizar. La situación es desesperante. Estamos casi sin combustible. Le ruego que coopere o nos estrellaremos. Aún así, la respuesta fue no. Así que uno de los secuestradores tomó la radio y gritó: Si no nos dejan aterrizar, estrellaremos el avión. El aeropuerto de Beirut no tuvo elección y volvió a encender las luces de la pista. El vuelo 847 realizó su segundo aterrizaje en Beirut alrededor de las 2:20 de la mañana. Hamadi y Ace al-Din sabían que no podían continuar la operación solos, y aunque Hezbollah era una de las milicias más grandes de Beirut, no podía ayudarlos a negociar. Sin embargo, el movimiento Amal, milicia chiita y partido político, era más grande y tenía los recursos para continuar la operación. Hezbollah y Amal eran los mayores representantes de la comunidad chiita libanesa, y ambos querían la liberación de los prisioneros chiitas en Israel, pero tenían una relación tensa y bastante complicada. Al llegar a Beirut, los secuestradores exigieron más combustible y que un representante de Amal subiera al avión. Pero al principio, tanto la torre de control como Amal los ignoraron, así que Hamadi volvió a tomar a Stitham y lo llevó a la cabina, donde otra vez él e Ace al-Din intentaron obligarlo a gritar al micrófono de la radio. Pero otra vez, Stitham se mantuvo en silencio y la torre rechazó sus exigencias. Fue entonces cuando Ace al-Din le dio a Hamadi lo que sonó como una orden. Lo llevó a la puerta del avión, la abrió y disparó. Stitham cayó sobre la pista. Un segundo disparo siguió antes de que Hamadi regresara al interior. ¡Dígales! ¡Dígales! ¡Acaba de matar a un pasajero! ¡Acaba de matar a un pasajero! ¿Ven? Ahora sí lo creen. En 5 minutos habrá otro. De inmediato, los secuestradores llevaron a otro buzo de la Marina a la cabina y comenzaron a golpearlo. Derrickson intentó intervenir otra vez, pero no se detuvieron hasta que finalmente vieron acercarse al avión a un representante de Amal y a su guardaespaldas. Una vez a bordo, Hamadi y Ace al-Din ordenaron apagar las luces de la pista. Y bajo la cobertura de la oscuridad, alrededor de una docena de miembros de Hezbollah se infiltraron en la pista y subieron al avión con más armas y municiones. Algunos regresaron llevándose a 7 estadounidenses con apellidos de origen judío a una prisión controlada por Hezbollah en el Líbano. Esos 7 rehenes eran su seguro y el resto de pasajeros su moneda de negociación, porque aún debían usarlos una vez más. Solo después de eso, Hamadi y Ace al-Din informaron a la torre que la Cruz Roja podía recoger el cuerpo de Stitham, que llevaba más de 2 horas sobre la pista. Luego le ordenaron al capitán Testrake, una vez más, volar el avión a Argel. El secuestro del vuelo 847 estaba planeado como una operación de 3 hombres, pero como el vuelo iba lleno, Ali Atwa, el tercer secuestrador, no pudo abordar en Atenas. Cuando intentó entrar por la fuerza, seguridad del aeropuerto lo arrestó y descubrió que llevaba armas. Y cuando se supo del secuestro, las autoridades griegas lo vincularon de inmediato. El vuelo 847 salió de Beirut por segunda vez a las 5:40 de la mañana del 15 de junio. Pero antes de despegar, Hamadi y Hassan advirtieron a la torre que matarían a un rehén griego por cada hora que Atwa permaneciera en prisión. Grecia trasladó de inmediato a Atwa a Argel, donde podrían realizar negociaciones oficiales. Cuando Hamadi, Ace al-Din y ahora el resto de Hezbollah llegaron esa mañana, Argelia les permitió aterrizar con la condición de que no hubiera más violencia, y aceptaron.
Ya en tierra, 2 funcionarios argelinos subieron al avión para negociar. Sin embargo, ni el gobierno israelí ni el estadounidense respondían a las exigencias de los secuestradores. En realidad, la administración Reagan preparaba en Italia una fuerza de ataque para una posible operación de rescate. Pero antes de actuar, el embajador estadounidense en Argelia envió un mensaje a Washington. Díganle al secretario Schultz que bajo ninguna circunstancia esa fuerza intente rescatar a estas personas por la fuerza. Los argelinos se resistirán y con toda seguridad los secuestradores harán estallar el avión. Sería un completo desastre. Al final, los secuestradores aceptaron liberar a 65 pasajeros y a las 5 azafatas, incluida Ollie Derrickson, a cambio de Ali Atwa, quien abordó el avión y se unió a ellos en su último vuelo de regreso a Beirut. El 16 de junio, los secuestradores y sus 39 rehenes restantes regresaron al aeropuerto internacional de Beirut. Las negociaciones fracasaron ese día, así que al día siguiente la administración Reagan envió un portaaviones y un destructor con misiles guiados a la costa del Líbano, donde los Marines estadounidenses quedarían a la espera de órdenes para una misión de rescate. Pero antes de que pudieran llegar, los secuestradores idearon un plan. Un pequeño grupo permanecería en el avión con la tripulación de cabina, pero todos los rehenes restantes serían llevados a Beirut y dispersados por barrios controlados por Hezbollah. Eso garantizaba que incluso si los Marines rescataban a los rehenes en una casa segura, Hezbollah podría eliminar al resto. Al mismo tiempo, Hezbollah transfirió la custodia de algunos rehenes a Nabih Berri, líder del movimiento Amal. A pesar de sus diferencias, Hezbollah y Berri querían que Israel liberara a los prisioneros chiitas, así que finalmente acordaron cooperar. Nabih Berri is no longer a mediator between the hijackers and the United States. He is now the negotiator, the man that the U.S. must deal with if it wants the hostages back. But Berri has his price. He can't afford to let the hostages go without getting something in return. And that something is the return of more than 700 Lebanese, mostly Shiites, in a prison in northern Israel. All the passengers are outside the plane now. Where are they now? In one place in Beirut. La administración Reagan entendió entonces que una operación terrestre quedaba descartada. Así que ordenó a la Marina permanecer frente a la costa, advirtiendo que si algún rehén estadounidense más resultaba herido, estaban listos para bombardear Beirut. Hezbollah había logrado neutralizar al ejército más poderoso del mundo, y ahora desafiaba abiertamente a la administración Reagan a romper su propia regla, que Estados Unidos no negocia con terroristas. El 18 de junio, el presidente Reagan abrió una conferencia de prensa con una declaración sobre la crisis de los rehenes. 1 hour ago, the body of a young American hero Navy diver Robert Dean Statham was returned to his native soil in a coffin after being beaten and shot at point-blank range. The United States is tonight a nation being attacked by international terrorists and who wantonly kill and who seize our innocent citizens as their prisoners. Let me further make it plain to the assassins in Beirut and their accomplices, wherever they may be, that America will never make concessions to terrorists. Reagan afirmó que nunca negociaría con los secuestradores, pero con los rehenes dispersos por Beirut, una operación de rescate terrestre era imposible. Y la situación solo empeoraría. Más tarde ese día, Nabih Berri anunció la liberación de 3 rehenes griegos, demostrando que podía terminar la crisis cuando quisiera, siempre que se cumplieran sus exigencias. Era una invitación abierta para que Israel y Estados Unidos negociaran, pero se negaron. Un día después, ABC News realizó una entrevista exclusiva con el capitán Testrick desde la pista del aeropuerto. Captain Testrick, can you tell me what has happened to you and what's happening to you now? Not very much is happening to us now since Sunday night because they removed the other passengers and took them away, and the 3 of us have been on the aircraft since then. Many people in America are calling for some kind of rescue operation or some kind of retaliation. Do you have any thoughts on that? I think that we'd all be dead men if they did, because we're continually surrounded by many guards. La entrevista se transmitió en todo el mundo. Confirmó que los rehenes estaban dispersos por Beirut y que una intervención militar estadounidense era imposible.
Al ver esto, Berry entendió que la prensa estaba aumentando aún más la presión sobre Israel y Estados Unidos. Así que al día siguiente, en el aeropuerto internacional de Beirut, presentó a 5 rehenes estadounidenses ante la prensa. My name is Alan Conwell, from Houston, Texas. I am one of the hostages taken on Flight 847 that's here now in Beirut. We do sincerely pray that the governments involved in this problem can put aside fear, anger, and insult in the process of rectifying the wrongs committed to date. Esto demostró que no solo Berry y los secuestradores querían que Estados Unidos negociara, también los propios rehenes. Pero la exigencia era clara. Solo liberarían a los estadounidenses si Israel liberaba a los 766 prisioneros chiitas, ni uno menos. Israel anunció que consideraría el intercambio, pero solo si Estados Unidos hacía una solicitud pública. Por supuesto, la administración Reagan se negó. Sin embargo, la presión crecía, y aunque nunca lo admitirían, ya buscaban formas de terminar la crisis, incluso si eso significaba doblar sus propias reglas. El 23 de junio, 10 días después del secuestro inicial, Israel anunció que liberaría a 31 prisioneros libaneses al día siguiente. Pero Berry dejó claro que ni siquiera consideraría un acuerdo parcial. Esperando un gesto equivalente, Israel liberó a los prisioneros, pero Berry solo endureció su postura. No liberaría a ningún rehén hasta que los 766 prisioneros fueran liberados y Estados Unidos retirara sus buques de guerra de la costa libanesa. Mientras Estados Unidos continuaba negociaciones en secreto, Berry seguía usando a los medios para presionarlos. El 27 de junio, ABC News entrevistó a 3 rehenes más, y al día siguiente entrevistaron a 14. A medida que avanzaban las negociaciones, Berry anunció que creía que la crisis podría terminar en las siguientes 48 horas. Sin ninguna declaración pública de Estados Unidos o Israel, un reporte desde Beirut del 29 de junio afirmó que un funcionario de la ONU había negociado la liberación de los prisioneros chiitas en Israel, con la condición de que Estados Unidos no tomara represalias contra el Líbano una vez liberados los rehenes. Para el 30 de junio habían llegado a un acuerdo. Israel liberaría al resto de los prisioneros chiitas un mes después de que Berry liberara a los rehenes, y Estados Unidos podría afirmar que había hecho un trato con la ONU, no con los secuestradores. Tras 17 días agotadores, los 39 rehenes estadounidenses restantes fueron recogidos de distintos puntos de Beirut y trasladados a Siria, desde donde regresarían a los Estados Unidos. 2 días después, Reagan celebró una ceremonia para conmemorar su liberación y declaró ante la prensa: I know you care deeply about Robbie Steedham and what was done to him. We will not forget what was done to him. There will be no forgetting. His murderers must be brought to justice. Tras el secuestro del vuelo 847 de TWA, Hamadi, Izzeldin y Adwa desaparecieron en Beirut, donde ninguna fuerza militar podía alcanzarlos. Pero no permanecerían ocultos para siempre. 3 años después, 6 hombres libaneses secuestraron el vuelo 42 de Kuwait Airways, lo que desató una crisis de rehenes de 16 días en 3 continentes. Uno de ellos era Izzeldin, y logró escapar. Al año siguiente, Hamadi fue capturado en Frankfurt con explosivos líquidos destinados a un atentado. Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo en territorio estadounidense, donde casi con seguridad enfrentaría la pena de muerte. Sin embargo, el hermano de Hamadi secuestró a 2 ciudadanos alemanes en Beirut, y a cambio de su liberación, Alemania decidió juzgarlo bajo sus propias leyes. En 1989, Hamadi fue condenado a cadena perpetua por asesinato, piratería aérea y toma de rehenes, pero obtuvo libertad condicional 16 años después y regresó al Líbano, quedando fuera del alcance de la justicia estadounidense. Para 2006, los 3 secuestradores estaban en la lista de los más buscados del FBI, con una recompensa de $5 millones por información que condujera a su captura, pero nunca fueron encontrados. En 2021, The Times of Israel informó que Ali Adwa había muerto de cáncer.
Y en 2025, 40 años después del secuestro del vuelo 847, reportes señalaron que Hamadi fue baleado frente a su casa, aunque las autoridades libanesas no han publicado información oficial ni identificado sospechosos. Hoy, tanto Hamadi como Izz-el-Din siguen en la lista de los más buscados del FBI, con una recompensa de $5 millones.